Bueno, ya estamos de nuevo con ustedes y estamos en una sesión más dentro de este marco de las contingencias. Espero que estén bien atentos, bien despiertos, no solamente física, sino en el sentido más profundo de su conciencia. ¿Por qué? Bueno, porque finalmente su propósito de vida, que tiene que ver con su don y talento de la creatividad espacial en arquitectura, bueno, de preferencia tendría que manifestarse con todo su esplendor a la hora de dar soluciones arquitectónicas. Y parte de las soluciones arquitectónicas, hemos ya mencionado, es nada más ni nada menos que sepan ustedes saber qué pasa con las posibilidades, cuántas maneras de posibilidad de relación espacial tengo para, ¿se acuerdan cuando hablamos del programa arquitectónico, que es el resultado de un análisis de usuario, que no es otra cosa más que un análisis de necesidades y de actividades que un determinado grupo de usuarios, ya sea a nivel de una comunidad, de una región o de una familia o individual, o inclusive en relación con los animales, con las plantas, etcétera, con el todo, como un objeto urbano arquitectónico responde a ciertas necesidades espaciales. Ese programa arquitectónico está conformado por partes, son espacios, y hay que saber esos espacios cómo conectarlos, es decir, cómo se van a relacionar. Y para ello, entonces, está otra manera de relación espacial o de posibilidad de relación espacial, que se llama los espacios conexos. ¿Por qué conexos, no? Conexos viene de conexión, viene de que exista una conexión muy fuerte, un contacto muy poderoso para que podamos establecer que se trata de una posibilidad de relación conectiva. Lo conexo, por lo tanto, espacios conexos, significa que son espacios que necesitan tener una conectividad muy fuerte. Pero, ¿qué creen? Que en esa conectividad, precisamente, en esa conectividad aparece una situación, estos dos espacios necesitan estar conectados, ¿sí? Ahí están, son parte del programa arquitectónico. Este es un espacio A y este es A porque al tener la misma forma, por ejemplo, al tener la misma forma, seguramente tienen actividades similares, pero le vamos a distinguir, puesto que están separados, A'. Entonces, de repente, por situaciones de relación funcional, acuérdense, la cuestión funcional, o por la cuestión formal, o por la cuestión técnico-constructiva, sobre todo las dos primeras, establecen criterios mayores de por dónde debe ser la posibilidad de relación espacial. Y entonces, de repente, podemos tener que estos dos espacios, el A' y el B, se pueden relacionar de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, esta. ¿Sí? Esta manera. Y entonces, fíjense bien qué es lo que está apareciendo aquí. Podemos tener también muchas y cualquier posibilidad de conexión. Podemos tener esta otra, que es la que presenta, me parece que el libro, nuestra fuente, que es este. Y miren, ¿qué es lo que está apareciendo? Mientras yo tengo un A y una prima, aparece un, que le vamos a llamar un A', que es un elemento que está resultado de, aquí hay una, le pongan aquí, necesidad conectiva. Hay una necesidad conectiva. ¿Por qué? Acuérdense, cuando no sabemos, siempre hay que ver qué onda con la función. O sea, las actividades, ¿por qué necesitan estar conectadas? Y las formas, ¿por qué necesitan estar conectadas de determinada manera? O de determinada posición, o relación de contacto. Acuérdense cuando veíamos las posibilidades de contacto, cara con cara, arista con arista, vértice con vértice, interpenetración, etc. Entonces, de repente entonces yo puedo tener muchas maneras de estarme conectado. Ese espacio tercero, le podemos llamar, pues prácticamente el hijito, ¿verdad? El hijito, se unen dos seres humanos, etcétera,
y comparten esa situación, en esa conectividad aparece un tercero, ¿no? que guarda. ¿Por qué el hijito? Pues porque guarda, fíjense bien, en este solapamiento, esta área le vamos a llamar área solapada. También le podemos llamar área de conexión. Área de conexión. Es el área donde se conectan dos espacios. Pero en un momento dado, este espacio ya empieza a tener ciertas características. Así como un hijo empieza a tener características y de repente el hijo puede tener características de la mamá o características del papá. De repente, a lo mejor, ese espacio, fíjense bien, que lo vamos a ver más adelante en estas opciones. Observen, yo puedo tener entonces diferentes disposiciones, inclusive con diferente forma geométrica. Si hacemos un acercamiento aquí, nos vamos a dar cuenta de que se trata de la familia del círculo y del cuadrado. Y sale una sección que tiene características de ambos. Tiene un ángulo recto de 90 grados que es propio del cuadrado y tiene una sección circular que es propio del círculo. Y por lo tanto tenemos una forma diferente, no regular, pero que puede servir para algo. Por ejemplo, observen esta, porque estamos aquí. Ahora hacemos este acercamiento acá y vamos a ver cómo de repente sucede que vamos a suponer que este es la mamá y este es el papá. Aquí el tercer espacio que está del área solapada, ¿a quién creen que se parezca más? ¿A la mamá o al papá? Pues aquí se parece más a la mamá, ¿sí? Aunque tenga ciertas características, un dejo por ahí del papá, pues se parece más a la mamá aquí. Es decir, de repente un espacio arquitectónico producto de una conectividad, de una interpenetración, que eso también anótenlo ustedes, estamos hablando de interpenetraciones, ese espacio solapado, esa área solapada o esa área de conexión, de repente, desde el punto de vista funcional, pasa a ser parte de uno de los espacios que están interviniendo en la conexión. En este caso, son dos cuadrados, dos espacios muy parecidos, que cuando yo tengo un cambio de orientación, esto se le llama cambio de orientación o es viaje en la conexión, o sea, uno tiene una orientación y otro tiene otra orientación. Anoten eso, por favor, en el análisis. Todo eso debe venir. No quiero análisis que estén rebajados o deslactosados, porque la idea es de que no todo lo voy a poder hacer en el pizarrón. Ustedes tienen que hacer su chamba. Entonces, esta parte área conectiva, en este caso está pasando a uno de los cuadrados, el que tiene una disposición un tanto más estable, este que tiene una disposición más dinámica, con un cambio de orientación y que pasa a ser parte de este otro. Cuando entremos ya a los ejemplos nos vamos a dar cuenta de que tiene que ver con las funciones, que tiene que ver con las actividades. Acá, por ejemplo, tiene una disposición un tanto que obedece mucho a la geometría de ambos, igualmente se está quedando con el otro. En los casos de arriba, aparece aquí como un espacio que se podría confundir con otra posibilidad de relación que se llama espacio que vincula a otros dos. Porque funcionalmente, imagínense que esto sea un espacio y este otro. Al traslaparse se crea una zona solapada que esto puede ser utilizado como un espacio tercero realmente con posibilidades un tanto singulares y muy propias, que lo identificarían como un espacio tercero muy independiente del padre y de la madre, y que además fungiría como un espacio vinculador. ¿Cuántas familias que se divorcia el papá y la mamá y de repente el hijo es el único vínculo y con el hijo es el único con el que se comunican las cosas? El hijo adquiere una cierta relevancia importante en la relación únicamente para pasar los mensajes de un lado a otro, ¿sí? Pero de repente aquí, por ejemplo, pues aquí ¿con quién se quedó el hijito? Pues a lo mejor con el papá o con la mamá. Aquí ¿con quién se quedó el hijito? ¿Sí? Entonces, esto parece bien extraño, pero la analogía cabe para que nos quede más claro el asunto. Aquí queda entonces establecido lo que decíamos acá arriba.
en los tres ejemplos de aquí abajo. Es decir, de repente en el solapamiento, y hasta se ve a propósito que hay una tensión espacial entre los espacios que se conectaron y el producto que dejaron. Está arropado, está cobijado, está dentro de la conexión, pero ya tiene una independencia física, ya tiene una independencia hasta cierto punto visual, porque tiene parecido de ambos desde el punto de vista geométrico, en cuanto a forma, dimensiones, no, pero sí la forma, el resultado del traslape, del solapamiento, tiene una geometría muy singular y que tiene y obedece a características de ambos, pero con un grado de independencia. Eso es muy importante que ustedes lo sepan. Vamos con ejemplos. En toda la historia de la arquitectura, pues tenemos esa manera de relacionar espacios, ¿no? Si se dan cuenta, esta forma, vean qué perfil tiene, observen, tiene que ver con el círculo, acá con el cuadrado, acá con otro cuadrado, acá con un semicírculo, y si nosotros esto lo traducimos a formas geométricas, nos vamos a dar cuenta que las formas geométricas con las que está conformado el todo, el resultado final de esta forma, es a su vez el resultado de varios espacios, ¿no? De varios espacios, ¿sí? Por ejemplo, esa forma, bueno, pues obedece sintéticamente a algo así, ¿sí? Hay una planta cuadrangular muy importante y luego entonces otra vez hay que trabajar para ubicarnos en la geometría de los elementos, de los espacios y su forma que tenemos. Siempre es importante disponer ejes invisibles o ejes de apoyo que nos permitan a su vez trabajar con la geometría correspondiente. Observen, ya cuando tienes los ejes te permiten trabajar muy fácilmente con los diferentes elementos que puedes ir disponiendo en la composición. Entonces, observen cómo tú empiezas a relacionar y conectar diferentes espacios que son parte del programa y que los empiezas a buscar el todo. Pero aquí tengo una parte, aquí tengo otra y otra que tienen las mismas características y que se posicionan en las esquinas. Pero observen, empieza a haber un solapamiento en esta parte de aquí. Empieza a haber un solapamiento en esta parte de aquí. Entonces, ahí, ese espacio, ahorita vamos a ver a quién se le queda y cómo se queda. Después viene, observen, esto pues es producto de lo que corresponde a un círculo, ¿no? Okay. Entonces, observen cómo hay una serie de círculos aquí, y entonces las arquitecturas, las grandes arquitecturas, normalmente obedecen a espacios conexos. Obviamente vamos a tener resultados entre ellos que son espacios contiguos, pero observen cómo las geometrías se empiezan a traslapar, ¿no? Cómo las geometrías empiezan a traslapar. Aquí tenemos inclusive otras formas, observen, ¿no? Cómo se empiezan a generar una serie de formas, observen. ¿Sí? Y si se dan cuenta, empieza a aparecer la conectividad espacial y el resultado espacial ya simbólico. En este caso, si se trata de un templo, ya aparece el concepto de cruz, ¿no? Que la planta en cruz. Y observen cómo en la intersección de estos rectángulos que están rematados aquí circularmente, porque aparece la geometría del círculo en esta disposición, aparece aquí ya un círculo que a su vez acá me permite contener lo que va a ser seguramente la cúpula, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, empieza a haber una serie de solapamientos, ¿no? Hay solapamientos por todos lados y que entonces la gran conclusión es aquí cómo una forma necesita a veces de solapar varias formas para tener este resultado final
que tenemos aquí, ¿no? Esta posibilidad de relación espacial, ¿qué exige de ustedes? Bueno, que le echen ganas a las asignaturas de geometría, que tengan esa relación bien importante, que le den mucha importancia al trabajo geométrico, porque es la que nos va a disponer no solamente de buenos trazos, sino realmente de cuál es la naturaleza de la geometría. Les va a dejar ver sus ejes compositivos, les va a dejar ver las posibilidades de relacionar una forma con otra, un círculo con un cuadrado, con un triángulo, con un pentágono, y esta posibilidad, por lo tanto, de relación espacial les va a dar mejores resultados. Entonces, ahora, esta imagen que vemos aquí, que es la villa en Cartago, en Túnez, 1928, es Le Corbusier. Observen que esto se da en planta. Hasta ahorita lo que hemos visto es en planta. ¿Pero qué creen? Que esta posibilidad espacial también se puede dar a nivel de alzado. Entonces, yo puedo tener, ¿sí?, mi plano base en alzado y puedo tener un espacio en el cual sea de esta manera. Vamos a suponer que sea un espacio que sea de la geometría del cuadrado, observen. ¿Sí? Vamos a poner una escala humana por aquí. Y que vamos a suponer que este sea el acceso. Esto para ubicarnos en el recorrido y para ubicarnos en el espacio. Y vamos a suponer que este espacio penetras con esta escala, pero de repente el espacio puede tener ciertas características de este tipo. Observen cómo voy a hacer un solapamiento de dos cuadrados. Uno, lo voy a puntear, y voy a hacer otra conectividad con este otro. ¿Sí? Y van a ver en un momento dado los resultados. Vamos a suponer que esto sea así. ¿Sale? Bueno, miren, yo tengo entonces, puedo tener, va a ser un alzado corte, ¿no? Entonces yo puedo tener esto, puedo tener un espacio en el cual exista una escalera que yo pueda, vamos a suponer que la escalera está por acá, ¿sí? Esos pasan por aquí, suben aquí a este espacio, llegan aquí y a su vez estos se comunican con este otro espacio. ¿Sí? Llego aquí y subo acá. Entonces, observen cómo se están solapando aquí dos cuadrados. 1 y 2. ¿Sí? Este espacio de conexión es un espacio negativo, ¿no? Es un espacio negativo. Pero esta es el área conectiva, el área de conexión, ¿no? Área de conexión. Ahora, ¿qué me permite eso? Pues me permite, fíjense bien, si yo estoy parado aquí, vamos a suponer, si yo estoy parado aquí, tener y gozar visualmente de esta vista. Le vamos a poner aquí vista. Y si además estoy parado acá, me puedo asomar también hacia acá. Y alguien que esté aquí subiendo o que esté parado aquí en el vestíbulo puede tener una vista hacia arriba y tener además prácticamente toda esta altura en esta parte de aquí, etc. Entonces, ¿cómo puedo ir? Fíjense bien, esto vendría siendo esto, observen, ¿sí? Hacemos un close-up aquí si quieren y vemos cómo mis manos son espacio positivo que genera espacio negativo. Observen cómo se da el espacio negativo y se comunica prácticamente todo, se va comunicando ese espacio, pareciera que es uno solo.
esa conexión a nivel vertical me permite un juego de desniveles en la arquitectura que me da una gran posibilidad espacial y que me genera en el recorrido grandes posibilidades visuales. Por ejemplo, esto puede ser muy usado para museos, puede ser usado mucho para edificios corporativos que quieren un recorrido y vistas muy importantes. Recuerden entonces cómo lo positivo y lo negativo empieza a configurar espacios, pero que en este caso la característica principal es generar una conexión y aquí generar una zona. Esta zona es la zona de conexión, que es espacio negativo, y que puedo pasar entonces de un espacio A un espacio A', y que se está generando aquí un espacio tri', que es un espacio, vendría siendo un espacio de transición. El espacio de área conectiva viene siendo un espacio de transición. Y de repente entonces, ustedes deben darse cuenta que cuando yo voy a utilizar la posibilidad de espacios conexos, y si yo necesito pasar de un espacio que tenga características públicas y pasar a uno privado, pues a lo mejor el espacio de conexión, en el área de conexión, me permite que funja funcionalmente como un espacio de transición, donde el espacio fluye, donde no tiene una categoría de distingo tan fuerte y que me permite esa facilidad de conectiva. Pero entonces, aquí lo importante es que eso se da a nivel de alzado, a nivel de corte. Y bueno, un ejemplo importante es el famoso Museo Guggenheim de Frank Lloyd Wright, y que es un edificio que subes, bajas por medio de una rampa y hay un espacio conectivo entre la circulación y la triple, doble, quíntuple altura de todos estos niveles en los cuales se da esa conectividad. Vemos aquí, ¿no? Vemos cómo, inclusive en las escaleras, observen si hacemos un acercamiento aquí, vean cómo todos los cubos de escaleras de la mayoría de los edificios, las de servicio, esas circulaciones verticales normalmente obedecen a espacios del tipo que hicimos en el corte, esos espacios conexos. Pero ¿qué creen? Que en el espacio fundamental del Museo Guggenheim, que es clave de la intención mayor de diseño, del criterio mayor de diseño, es que tú vas viendo las salas en una rampa y vas bajando y vas viendo las obras, etcétera, pero que finalmente siempre hay espacios conectivos, contra los que se van generando en la rampa. Y no solamente en alzado, este proyecto de Frank Lloyd Wright presenta esta posibilidad de relación espacial, sino también la presenta, aquí observamos, ¿no? Miren cómo este es el vestíbulo, y cómo el espacio fluye, ¿sí?, entre la circulación y la altura que alcanza importante, a una escala urbana importante, este edificio en su espacio interior, y que me deja ver, observen, si yo estoy parado aquí, estoy observando ese espacio, el allí, el allá, el más allá, el arriba, el más arriba, y empiezo a ver obras con un enfoque y acercamiento hacia las obras diferente, obras que ya dejé, las vuelvo a ver de otra manera, de otro ángulo, y me da posibilidades visuales en el recorrido interesante. Entonces, cuando ustedes trabajen recorridos, por ejemplo, trabajenlos también en alzado. ¿Qué posibilidades visuales me va a dejar ver cuando utilizo posibilidades conexas, ¿no? ¿Por qué? Porque las posibilidades conexas me permiten que el espacio fluya. Vean, el espacio negativo fluye de una manera conectiva interesante en las áreas solapadas. Entonces, eso tómenlo en cuenta para futuros proyectos que hagan, inclusive en las propuestas 3D que van a estar presentando de repente. Bueno, van a poder entonces traer eso a colación. Esta es la planta del Guggenheim. Observen cómo se da esa gran geometría, ¿no? ¿Cómo se da esa gran geometría? Si pusiéramos aquí un papel transparente, que sería interesante, y sin lastimar la televisión, podríamos hacer todo el juego de traslapes que se encuentran aquí. Pero, de alguna manera, podemos realizarlo en esta parte de acá. Ahorita tomamos una evidencia de esto y
borramos para hacer el ejercicio muy rápidamente y a grandes rasgos para que se den cuenta de cómo opera bajo este principio Frank Lloyd Wright en este espacio del Guggenheim, cómo está trabajando esta posibilidad espacial. ¿Cuántas formas geométricas son las que están disponiéndose aquí? ¿Cuántas? ¿Cómo se están traslapando? Es decir, ¿cómo se están solapando? ¿Cómo se están conectando? ¿Qué espacios le quedan a quién? ¿El cuadrado se queda con qué espacio? El círculo le quita al cuadrado, el cuadrado le quita al círculo, el triángulo le quita al cuadrado, el cuadrado le quita al triángulo, y el resultado al final del día no es de quitar. Aquí finalmente gana la unidad. Recuerden que ustedes lo que están realmente diseñando es una unidad. Y una unidad que se tiene que ver de cara al contexto natural en unidad y al contexto artificial en unidad. Finalmente, entonces, el arquitecto es un ordenador de espacios. Y si estamos viendo posibilidades de relación espacial, por lo tanto, estamos hablando de orden. Y cuando hablamos de orden, nos regimos bajo principios ordenadores, recuerden. Siempre, en el ejemplo anterior, pues hay de por medio una retícula. Aquí, por supuesto que se deja ver una retícula. Si hacemos un acercamiento aquí, hay un módulo muy importante que es de la retícula del cuadrado y que finalmente la retícula del cuadrado me permite hacer círculos, me permite hacer líneas curvas, me permite hacer secciones curvas, me permite integrar formas que tienen que ver con transformación de la forma hacia el triángulo, hacia segmentos circulares que me dejan este tipo de resultados formales, y que al final del día, bajo el principio de posibilidad de relación espacial conectiva o conexa, pues los resultados son espacios que fluyen, que se conectan entre ellos, que se relacionan entre ellos, principalmente bajo la posibilidad de espacios conexos, pero eso no significa que tengan también se manifiesten las otras posibilidades, como espacios dentro de otro espacio, espacios dentro de otro espacio, espacios dentro de otro espacio, espacios dentro de otros espacios, y también las relaciones contiguas, ¿no? Las relaciones contiguas. Pero aquí quien está rifando, o sea, quien está llevando el bastón de mando o la directriz compositiva es los espacios conexos. Esta pues nos da un manejo importante del resultado espacial, y ustedes pues deben incursionar bajo el auxilio de principios ordenadores y de la retícula. Entonces vamos a suponer que obviamente hay ejes compositivos, ¿sí? Que hay ejes compositivos y que, bueno, ahí vemos una forma geométrica dominante e importante, que es el círculo, y que a su vez, tiene espacios que se van a ir interconectando. Por ejemplo, obviamente no lo vamos a hacer exactamente por cuestiones de tiempo, pero vamos a suponer, vean, observen, que aquí se encuentra un espacio que es de características de la familia del cuadrado y que los vamos ahorita a disponer así. Y luego vamos a ver quién se queda con qué, quién se queda con el hijito, a quién se parece el hijito, etc. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos ese, y aquí ven qué manera de traslaparse. Hay unos espacios que son medio gandallones, pero finalmente están obedeciendo a necesidades de relación espacial. Recuerden, y no lo vamos a dejar de repetir, recuerden que la arquitectura se trata de ordenar los espacios del programa arquitectónico, que son producto de las necesidades. Entonces, esos tienen que convivir. Entonces, la parte maestra, así como un chef a nivel culinario, tiene que relacionar varios ingredientes en tiempos, en forma y en cantidades. Bueno, cada chef tiene su sello particular culinario, tiene su estilo, tiene su composición en el plato,
es todo un proceso de cómo va ordenando y disponiendo la relación de los determinados ingredientes con sus diferentes transformaciones y finalmente una composición bien puesta en el plato que lleva ya consigo la síntesis de los sabores, la síntesis formal a la vista, formal al gusto, formal al espíritu, porque finalmente en esta vida hay que disfrutar sin quedarnos en el apego. Pero el chef, ese es su propósito de vida. Y un arquitecto, su propósito de vida es saber ordenar espacios, dosificarlos adecuadamente, ordenarlos bajo una serie de necesidades reales y trabajar esos espacios. Entonces, vamos a ir observando cómo se van dando una serie de espacios. Acá tenemos otro, ¿sí? Es muy interesante este proyecto porque obedece, pues, y además otra cosa bien importante, obedece a un montón de formas que se están disponiendo de manera interconectada, dejando zonas de solapamiento. Entonces vamos a observar cómo intervienen varias cosas. Ahora, la otra, hay que saber cómo hacer los traslapes y la geometría es sabia para eso. La geometría nos va diciendo y las proporciones y los ejes compositivos más la retícula. Recuerden que aquí hay una retícula de por medio. Aquí hay una retícula de por medio, la voy a dibujar inclusive en otro color para que vean, ¿no? Aquí hay una retícula de por medio que me está ayudando a determinar y ubicar ciertos elementos, inclusive estructurales, que no la voy a dibujar toda, pero que me están permitiendo ordenar el espacio, ¿no? De manera modulado. Bueno, entonces vamos a ver algunas otras formas más. Miren, aquí aparece otro círculo, aparece un círculo ahí que su eje de trazo, siempre en los círculos hay que ubicar dónde están los ejes compositivos y el trazo, ¿no? Entonces, wow, está por aquí. Y vamos a suponer que es esto. Ahí está. Entonces vean, observen cuántas formas están interviniendo ahí. ¿Cuántas formas están interviniendo? Luego por acá hay otra más. A ver, observen. Sí, entonces miren, observen, ¿no? Tenemos diferentes formas que van solapándose y que aquí ya voy a empezar a improvisar un poco, porque no se trata de copiar aquella obra, ¿no? Vamos a poner inclusive otra más aquí adicional. Observen. Inclusive vamos a poner esta aquí. ¿Vale? Aquí, si se dan cuenta, me inspiro un poquito en esta, pero ya estoy traslapando otras áreas. Vamos a ver cuántas áreas conectivas hay. Observen, aquí hay una zona de traslape, aquí hay otra zona de traslape, aquí hay una zona de traslape, hay varias zonas traslapadas y entonces de repente, por ejemplo, aquí se trata de la gran galería. Si se dan cuenta, este es el espacio clave de la galería y por lo tanto es el que se queda con el espacio del cuadrado, por ejemplo, este espacio de acá, ¿no? Entonces, observen qué vamos a hacer. Vamos a ir borrando. Miren, aquí ya se quedó, ese círculo se quedó con lo que teníamos traslapado del cuadrado, ¿sí? Vamos a suponer que como este es el espacio importante, también este espacio circular se queda con esta área traslapada, ¿no? Esta área traslapada, observen, se la queda el cuadrado. ¿Sí? Esta área traslapada de este rectángulo que penetra hasta acá, esta área también, que es una área traslapada, vamos a dársela al cuadrado, al círculo. Y este espacio, como puede ser a lo mejor un área de vestibulación que alberga posiblemente
algunos sanitarios, ve tú a saber, a lo mejor se la dejamos a ese espacio, de esta manera. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, vamos a dejársela aquí, al cuadrado, el área que teníamos traslapada aquí. Y se la dejamos al cuadrado. Acá, por ejemplo, podemos dejar este espacio completamente al círculo, en esta parte de aquí, y borramos inclusive esta parte de aquí. Y entonces vean las maneras que desde la geometría y mis necesidades arquitectónicas me van a permitir una serie de pasos, ¿no? Entonces ya después yo ya veo si aquí necesito un paso, ¿sí? Aquí si necesito también un paso físico, aquí ver si necesito nada más un paso físico o puedo tener varios aquí. Aquí, por ejemplo, puedo tener un paso de estas características, en esta parte de aquí nada más, etc. Y ya empiezo a ver de qué manera empiezo a dejar mi recorrido, a diseñar mi recorrido. Pero vean cómo fue un traslapamiento de formas geométricas para tener por resultado un todo armónico. Las dudas que tengan nos las van a presentar en la manera que dirigimos para comunicarnos y si tienen dudas, ¿no? No hay duda que es uno de los un poquito de los más complejos, pero los resultados formales son muy buenos y sobre todo los recorridos funcionales y los recorridos desde el punto de vista formal expresivos son muy interesantes. La parte constructiva, tú dices, bueno, ¿y esto cómo lo voy a construir? Ah, bueno, recuerden que tienen, si vemos el ejemplo, todos estos elementos van obedeciendo a parte de lo que es la retícula y la estructura. Cuando una geometría está bien resuelta, normalmente estructural y constructivamente, no tiene ningún problema para resolverse. Bueno, pasamos a otro ejemplo. Bueno, es otra de las plantas, bajo el mismo tema y la misma intención. Este es con características vernáculas propias de una región brasileña, con técnicas de construcción vernáculas, es decir, ya saben que la arquitectura vernácula obedece a esa arquitectura que se ha hecho a prueba de base y error durante cientos de años por pueblos indígenas, por pueblos mestizos, y que no es una cosa más que la sabiduría popular de la arquitectura. Luego, entonces, eso no quiere decir que un arquitecto, en este caso Claudio Bernardes, arquitecto brasileño, trabaja una arquitectura vernácula de gran calado en el sentido de poder integrar la mano de obra indígena con toda su sapiencia compositiva, pero, claro, metiéndole la candela que debe meter el arquitecto, que es cómo hacer de algo tradicional algo perfectamente vernáculo, ¿no? Ayer estaba escuchando precisamente un músico que se llama Sergio Vitier y que ya murió en el 2016 y cubano, y que trabaja muy bien todos los ritmos populares cubanos y cómo los lleva a una música de gran excelsitud. Es decir, prácticamente para tocarse en cualquier sala del mejor corazón auditivo de las personas. No me refiero a la sala de las grandes orquestas sinfónicas. Por supuesto que se puede tocar esa música y bastante bien y además muy decorosa, porque es una música que nace del corazón del pueblo, que tiene dotes musicales básicamente muy puros y que él los lleva a una gran excelsitud auditiva y hacia el corazón y hacia la parte esencial del espíritu, ¿no? Que es esa gran memoria colectiva que no está dañada o que está pura o con un grado de pureza dentro de lo que es nuestra naturaleza humana, dentro de nuestros dones y talentos creativos. Entonces, la arquitectura no es ajena, de hecho la arquitectura es una música congelada, es una música que esto puede sonar a algo rico brasileño, algo sabroso, algo que tiene que ver con la calidez humana y con el candombe. Entonces, vean, esta arquitectura está solucionada a partir de la posibilidad de relación espacial, de espacios conectados, ¿no? Donde si yo estoy aquí, precisamente estoy aquí y estoy viendo allá a través de este espacio, que su espacio negativo
se mete en el que yo estoy aquí, que es una habitación parecida a la que está del otro lado, y que cuando la otra persona esté del otro lado, podemos tener esa relación interconectiva diferente a la que estamos acostumbrados de nuestras casas y a cómo están acostumbrados las posibilidades de relación contigua. Es decir, de espacios donde hay un cuartito más otro cuartito más otro cuartito y se van comunicando los espacios. Aquí no, aquí el espacio negativo fluye hacia arriba, en lo vertical, en lo horizontal, en picada, en alzada, etc. Entonces, esto es un poco lo que veíamos de esto, de los espacios conexos, de los espacios conectivos de esta manera, ¿no? Donde el espacio de cobijo fluye dejando a su vez espacios públicos en la parte de abajo, espacios privados en la parte de arriba, que aquí puede haber barreras y pasos. Lean, por cierto, la lectura de Coppola, acuérdense, que la deben. Necesito notas que me manden vía de la comunicación que tenemos, que sepamos que están trabajando con esa lectura. Esa lectura tiene que venir en la cédula correspondiente. En estas cédulas ya deben empezar a citar a Paola Coppola con ejemplos concretos. Aquí tenemos, miren, esto, ¿no? Es el espacio doble altura que se conecta con el que está aquí arriba y con el que está acá abajo y con el que se alcanza a ver por aquí en picada a medio nivel. Entonces, de repente, los espacios conexos nos dan grandes posibilidades de manejar precisamente esos fabulosos desniveles, esos fabulosos espacios que fluyen y que van siendo visualmente muy laberínticos y muy propositivos para el recorrido. Aquí tenemos un remate visual a partir de un eje, pero miren, se observa cómo me relaciono por acá con el espacio que está hacia abajo, pero también con el espacio que está semi abajo, ¿no? O sea, a un medio nivel. Estos son el manejo de los espacios conexos y al mismo tiempo contiguos. Bueno, este que es nuestro comodín de todos los comodines, que no se construyó, es el Papalote Museo del Niño, obra de concurso, la maqueta, obra de seguramente Abraham Saludowski, de Teodoro González de León, primero Teodoro, y bueno, aquí tenemos lo que sería, miren, observen esta penetración, este espacio conectivo, esta área de conectividad entre lo que es este prisma con una variación dimensional muy larga que funge como circulación conectiva con esta otra esfera y con este cilindro. Aquí, vean, se deja ver muy claramente la conectividad y este espacio de circulación se transforma de circulación conectiva a un espacio vestibular para distribuirme a los espacios que guarda este gran cilindro. Luego entonces vemos aquí otro ejemplo de cómo se conecta este acceso. Se crea aquí una zona vestibular en el traslape. Aquí vemos entonces que se están creando zonas de transición. ¿Sí? Este espacio alargado para circular que penetra, crea aquí en el área de solapamiento, genera un área conectiva al servicio de la vestibulación para distribuirme a los espacios que contiene este cilindro. Acá funciona como un espacio vestibular, lo que penetra es un espacio vestibular que igualmente me ayuda a distribuir y ser espacios de transición, lo mismo acá, espacios de transición entre lo público y lo privado. Aquí lo vemos claramente, ¿no? Como aquí está el cilindro, esto es el cilindro y esto es el área conectiva. ¿Qué hay aquí? Pues escaleras para subir a los otros niveles, para distribuirme en la planta de abajo. Es un espacio que penetró, que lo ganó, pero de circulación pasa a ser elemento distributivo, o sea, espacio de transición. Y acá, igual, es la circulación que penetra, me deja prácticamente encaminado, como si llevaran a alguien a un niño de la mano hacia el pórtico de acceso del jardín de niños, lo deja ahí encargado y lo recibe la maestra, ¿sí? El papá que viene el transcurso de la casa, lleva al niño, lo pone en el pórtico de acceso, deja al niño y entra al espacio donde está la maestra, ¿sale? Son esos espacios de transición de lo público a lo privado que te permite una posibilidad de conexión
o de relación espacial conectiva o de espacios conexos. Bueno, observen esto. Miren, la forma importante, sí, ya saben que se trata del Auditorio Nacional, cómo podemos tener ahí básicamente dos formas muy categóricas. Obviamente una que es, jugamos un poquito a la transformación de la forma. Recuerden que la forma de un auditorio obedece a una cuestión de un foco de atención y, bueno, tenemos que ese foco de atención puede estar determinado de esta manera, ¿no? Obviamente aquí hay una transformación de la forma, hay una sustracción, se quita esto se va y queda esto, ¿no? ¿Sale? Esa forma. Esta forma pues me va a garantizar, ya saben, si aquí yo tengo el punto de atención principal, recuerden que las diagonales siempre son importantes, aquí tengo el punto focal principal y por lo tanto, vean, las ondas de atracción hacia ese punto pues van hacia acá. Recuerden el concepto de punto. Entonces, este es el punto focal de atención y es propio de un partido arquitectónico, o sea, la forma de un auditorio, la forma resultante que adoptó Teodoro González León para el Auditorio Nacional, que ya estaba un poco por lo que primero fue de Pedro Ramírez Vázquez el proyecto y después se hizo una gran remodelación. Pero a ver, ¿qué necesita este auditorio? ¿Entrar directamente de la calle al auditorio? No. Esto, tache. ¿Qué fue lo que se hizo? Teodoro González de León dice, bueno, esto era con Pedro Ramírez Vázquez, que se entraba directamente casi de una explanada a el espacio interior del Auditorio Nacional. ¿Qué es lo que agrega al proyecto Teodoro González de León? Un espacio de transición. La clave en la historia de la arquitectura, de los espacios y de las relaciones espaciales es saber manejar la dialéctica entre el espacio público y el privado, que por cierto es un capítulo que así se llama del libro de Paola Coppola, Diseño de los espacios en que habitamos. Léanlo, por favor. Esta dialéctica me dice que el ser humano necesita de relacionarse en el espacio de la ciudad y en el espacio habitable con un buen manejo de los matices que existen graduales de ir del espacio público al privado y del privado al público. Entre estas dos esferas tiene que haber una serie de matices que me permitan gradualmente ir acoplándome de un espacio a otro. ¿Para qué? Para que no se resienta nuestro ego, no, sí, a lo mejor sí, nuestros miedos, ¿sí? Nuestra vulnerabilidad, nuestras partes que tenemos que librar y equilibrar para relacionarnos con los demás. Pero de cualquier manera, somos seres perceptivos y necesitamos a veces también de que esa relación de los espacios sea gradual, no tan tajante. Imagínate tú entrar de la calle directamente a tu sanitario, de la calle abriendo una puerta. Eso no va. Tú tienes que ir gradualmente pasando de la calle, pasando gradualmente a una serie de espacios, dosificando esa calidad de espacio de lo que es muy público hacia lo muy íntimo, a lo privado. Entonces, eso es sumamente importante. Entonces, aquí, véanlo, tenemos diferentes calidades en diferentes tipos de espacios, cerrados y abiertos y semiabiertos. Espacio público, espacio que ya es un tapete que tiene que ver con el acabado de esto de acá, lo cual me dice que ya estoy en otro territorio, automáticamente elevando el plano base y un cambio de textura. Pero ¿qué pasa? En la siguiente escalinata, en la siguiente, voy subiendo en una gradación hacia el espacio privado y luego viene una barrera que me dice, espérate, que acá estás en lo público y acá está lo privado. Pero espérate, ya estando aquí adentro,
Aquí todavía estás en lo público y en la sala es lo privado. Y en la sala también hay lo público y lo privado, porque el escenario es privado y esto es lo público. Y así sucesivamente. El espacio dinámicamente va cambiando. Va cambiando. Entonces, ¿qué es lo que agrega Teodoro González de León? Bueno, agrega todo un plano superior de cubierta soportado por dos elementos lineales que al mismo tiempo aprovecha para crear una gran portería, una gran puerta, es el Auditorio Nacional, ¿sí? Por lo tanto, se eleva para ser visto en una de las avenidas principales, que es Reforma, y generar una gran boca para que entre el público a los grandes espectáculos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Agrega un cuadrado, ¿no? Agrega un gran cuadrado. Pero ¿qué pasa? Bueno, pues es que ahora ese espacio que lo quiere de estas características, bueno, lo va a sumar, ¿sí? ¿De qué manera? Ah, bueno, pues entonces lo que hace es esto, ¿no? Es esto. Tiene este espacio que es una forma funcional para la cuestión de la atención en un auditorio y le dispone este elemento aquí. Observen, ¿sí? ¿Sale? Pero ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es el espacio principal? Aquí se está generando un área de solapamiento, que es esta. Esta es el área solapada. ¿Con quién se la queda? ¿Con quién? Bueno, pues el espacio principal, porque esa forma es la forma funcional que hace que el auditorio tenga sentido. Y por lo tanto, se queda con el hijito y esto entonces funciona como un espacio de transición. Entonces le ponen estas grandes pérgolas, ¿sí? Y entonces esto funge como un espacio de transición. Por acá está obviamente ya las escalinatas, ¿sí? Y ya generas entonces entre el espacio público, vas gradualmente pasando hacia el espacio privado. Pero aquí la clave fue esta área de traslapar, de conectar una forma de cierta geometría con otra, porque se necesitaba este espacio de transición, ¿no? Aquí le vamos a anotar espacio de transición. Entonces vean cómo va teniendo variantes según la situación, pero aquí la clave fue cómo unir dos espacios que me garantizaran dos papeles. Uno, el papel esencial, que es disponer de ejemplos de espectáculos, y un espacio de bienvenida y de control y regulación de acceso gradual, porque funcionalmente me resuelve el que gradualmente salga la gente, que gradualmente entre la gente, porque además cuando sale con todo, y cuando entra es gradual. Entonces me permite las dos funciones, salir y entrar con un control determinado. Y obviamente esa relación formal, expresiva, que tiene que ver con la calidad espacial de lo público y lo privado. Entonces vean otra vez, resuelve lo funcional, resuelve lo formal, y bueno, y de lo técnico constructivo, bueno, observen las armaduras, elementos lineales con armaduras, lleva algo de cristal para que entre algo de luz, que no sea un espacio oscuro, y entonces la tectónica, es decir, la parte como construye en los materiales, tiene que ser elegido con determinados materiales, que en este caso están al servicio de cuestiones funcionales, de cuestiones formales, y por eso esa cierta transparencia de cristal, claro, y los elementos estructurales que me libren los claros pertinentes para no tener obstáculos abajo. ¿Sale? Y podemos hablar más de lo constructivo, pero no se trata de eso. Muy bien, vamos a ir cerrando esta parte al respecto de los espacios conexos. Vean, aquí este ejemplo lo teníamos también de un espacio dentro de otro, pero aquí, ¿qué creen? Observen cómo este gran prisma penetra en este gran cubo y genera una zona de traslape que le da pie a este espacio interior dentro de este espacio. Entonces, vean, este es otro tipo de elemento de interpenetración o de espacios conexos. Rápidamente vemos otros ejemplos que sean más claros. Vean este otro, ¿no? Mario Bota.
Vean este prisma rectangular, cómo penetra hasta el cubo. ¿Por qué? Porque estoy en el espacio público, aunque sea natural, muy natural. Esto funciona como puente, un espacio puente de circulación, y su función y su papel es dejarme como al niño en el jardín de niños, con la maestra ahí adentro. ¿Sí? Pero tiene que pasar un poquito, tiene que pasar al vestíbulo de acceso, tiene que pasar del espacio público al privado y ser un espacio de transición, el área traslapada. Vean qué graciosa manera de resolverlo, ¿no? Y obviamente el sistema constructivo que permite transparencia para no perderse de las vistas y generar, bajo la protección de reja, un poquito, ese vértigo que te puede dar, pero esa sensación interesante que también la arquitectura debe promover. Y bueno, vean esta interpenetración, es el gran vestíbulo. Este elemento contra este generan una zona de solapamiento. Este me sirve para distribuir hacia zona de oficinas, hacia zona de aulas para cuestiones de piano y aulas arriba para ejercicios de solistas y demás, un área pública con cafetería y un área de auditorio. Pero esta parte es clave, esta zona solapada. Observen también esta zona solapada que está aquí. O sea, Teodoro González de León, revisen su arquitectura y es un maestro en ir solapando, en ir trabajando la posibilidad de relación de interconexión. Revisen estos ejemplos, hagan un acercamiento de esto y revísenlo para que lo tengan en sus propuestas, porque ahí hay zonas de solapamiento, o sea, hay la posibilidad de relación espacial conectiva. Y vean este otro ejemplo, se los dejo también para que hagan un acercamiento ustedes en su casa y puedan realizar sus análisis de cédulas. Este es muy maravilloso. Este otro, ¿sí? Y este es la Vasconcelos, también revísenlo. Aquí hay espacios conectivos importantes. Aquí también. Y vean este, ¿no? Vean esto. Quien haga una maqueta así, ya tiene 20, ¿no? Más o menos. ¿No? Richard Meyer. Observen esto, lo vamos a dejar tantitito para que puedan disfrutar del gran nivel compositivo, donde está todo lo que hemos visto en el curso y más, ¿sí? Hay recorridos, hay trama, hay ejes compositivos, hay las posibilidades de relación de espacios dentro de otro espacio, hay espacios, por supuesto, conexos, espacios contiguos, hay planos bases de todo tipo, elementos verticales. Quien quiera hacer ya maquetas, por ejemplo, acá el Jafet, y esto porque la tengo aquí, pero hay grandes trabajos que han hecho ustedes, vean, ¿no? Ya le pegan al Richard Meyer ahí, ¿no? Pero empiecen ya a buscar, porque aquí hay recorridos interesantes, y lo pueden hacer ustedes, por supuesto que lo pueden hacer. Entonces, créansela que pueden. Miren, hay una riqueza, si lo analizan bien, ahí se los dejamos de tarea, y con esta imagen yo creo que quedamos por el día de hoy, para continuar con otros temas, nos quedan 2 de posibilidades de relación espacial, y espero que elaboren inmediatamente sus cédulas para que esté fresquecito su material, y poder avanzar lo más rápido posible. Estamos en ciernes de ver qué pasa con esto, pero vamos a tratar de tener ya más programas para ustedes, para que los puedan ver cómodamente en casa, pero no es una comodidad para que estén en una zona de confort, sino que realmente lo vean como una oportunidad de crecimiento académico y sobre todo humano y personal y espiritual. Estamos con ustedes en la próxima y un saludo enorme, un abrazo bien desinfectado.